Hola, mi nombre es Brian Vega y bienvenidos a esta lección número 14 de Fundamentos de Programación con Python. En esta ocasión vamos a hablar sobre las clases. Veamos, acá tenemos un ejemplo de cómo nosotros vamos a crear nuestras clases en Python. Debemos de seguir esta estructura para que podamos construir nuestros objetos. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar la palabra reservada class para indicar que vamos a construir una clase, seguido del nombre de la clase. A esto lo vamos a conocer como la firma de la clase. Luego va a haber un espacio, se puede o no utilizar para lo que son las variables de clase. Dentro de nuestras clases vamos a tener dos tipos de variables, las privadas y las públicas. Las públicas las vamos a poder acceder desde cualquier parte de nuestro código, pero las privadas se van a poder acceder únicamente por medio de la clase. Solo la clase va a poder utilizar estas variables privadas. Y la forma correcta de declarar una variable privada es utilizando este doble guión bajo delante del nombre de la variable. Eso es lo que me va a indicar dentro de la clase que esta variable es de tipo público, perdón, de tipo privado. Las públicas no llevan doble guión bajo y como les dije anteriormente son accesibles desde cualquier parte del código siempre y cuando la clase sea instanciada. Una vez que ya tenemos las variables, nos tenemos que ir al método constructor. Este método constructor se construye utilizando la palabra reservada def y este init que es de Python. Esto me va a indicar a mí que este es mi método constructor. ¿Para qué me sirve a mí el método constructor? Bueno, a través de él es que yo voy a pasar todos los parámetros que necesito para que mi método o mi clase funcione correctamente. Dentro de mi método constructor voy a definir lo que son las variables de instancia. De igual forma pueden ser públicas o privadas. Esta palabra reservada self que se encuentra acá dentro de nuestra clase va en todos los métodos que nosotros creemos. Después de la palabra reservada self, yo puedo colocar más argumentos si así lo necesito. Pero self siempre debe de ir. ¿A qué hace referencia self? A que estoy trabajando con la clase, que todo lo que yo use con la palabra self, como estas variables de acá, pertenecen a la clase. Estoy trabajando con la clase. ¿Ok? Y después de crear mi método constructor, voy a crear los métodos de clase que yo necesite. De igual forma, mis métodos pueden ser privados o pueden ser públicos. Igual manera, palabras reservadas self y después de self, todos los argumentos que sean necesarios. Perdón. Por último, lo que vamos a hacer va a ser la instancia de la clase. Una vez que ya nosotros tenemos nuestra clase eh, construida, nosotros necesitamos mandar a llamar esa clase dentro de nuestro código para poder utilizar todo lo que hemos colocado acá. Se realiza de la siguiente forma. Vamos a definir el nombre de una variable, cualquiera. En este caso yo pongo obj clase, obj que hago referencia a objeto. Objeto clase. Igual, ¿qué le voy a asignar yo a esta clase? Bueno, voy a mandar a llamar, perdón, ¿qué le voy a asignar a este objeto que estoy creando, a esta variable? Le voy a asignar el nombre de la clase que he construido y lo termino en paréntesis. ¿Por qué paréntesis? Porque estos paréntesis van a hacer referencia al método constructor de esa clase. Así que si yo tengo parámetros definidos acá, argumentos, yo voy a tener que pasar esos parámetros aquí en el método constructor de la clase, porque si no me va a dar error. Pero bueno, eso lo vamos a ver con los ejemplos que vamos a hacer a continuación.
pero esta sería prácticamente la receta de cocina inicial. Se pueden hacer otras cosas más. Sin embargo, esto es lo principal para poner a funcionar una clase. Ahora nos vamos a nuestro entorno de desarrollo. Muy bien. Estando ya en nuestro entorno de desarrollo, vamos a construir una clase. Lo primero, la firma de la clase. Dijimos que necesitábamos utilizar la palabra reservada class, seguido del nombre de la clase que vamos a crear. En este caso vamos a hacer una clase persona. Esta clase persona, dos puntos, y pasamos a la siguiente línea, hacemos tabulación para intentar bien nuestro código, y entonces acá estaría lo que serían las variables de clase, pero no vamos a tener variables de clase en este momento. Vamos a dejarlo ahí el espacio. Luego nos pide nuestro método constructor. Nuestro método constructor dijimos que era con la palabra reservada def, guión bajo, y utilizábamos init. Y la palabra reservada self. Vamos a colocar acá un pass para seguir construyendo y ahorita volvemos acá. Luego nos va a pedir nuestros métodos de clase. En caso de que tengamos métodos de clase, pues aquí es donde los vamos a colocar. Y por último, pues vamos a hacer la instancia. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es hacer la abstracción de este objeto. Vamos a hacer una clase persona. Entonces, para no hacerlo muy extenso, vamos a extraer algunos atributos de una persona. Por ejemplo, su nombre, eh, apellido, edad, y vamos a colocarle dirección o provincia donde vive. Entonces, ya podemos borrar esto. Para declarar las variables, primero empezamos con la palabra reservada self. ¿Por qué? Porque estas variables pertenecen a la clase. Entonces, self, punto, y le vamos a colocar nombre. Dijimos que si le colocábamos doble guión, esa variable iba a ser privada. Entonces, vamos a crear la variable nombre y le vamos a asignar un valor en blanco. Luego, vamos a crear otra variable, pero esta va a ser de tipo público, así que sería sin guiones. Apellido. Apellido. No le ponemos nada. Y vamos self. Punto. Pongámosle solamente provincia, no le pongamos edad. Ya, provincia. Muy bien. Entonces, ya tengo mi método constructor creado. Ahora, ¿qué necesito? Bueno, vamos a hacer la instanciación de la clase. De momento, con lo que ya tenemos acá, esta clase tendría que estar funcionando. Entonces, hagamos lo siguiente. Nos vamos a la parte de instancia y vamos a crear un objeto que voy a llamar persona 1. Esta persona 1 va a ser igual al objeto, a la clase persona que acabo de crear, y le coloco los paréntesis. Ahora, una vez que yo hago esto, esta variable que yo acabo de crear acá pasa a contener todos los elementos de la clase. ¿Cómo? Ok, podemos mandar a llamar ahora al objeto persona y seguido de un punto podemos ver que tengo acceso a las variables públicas que he creado, provincia y apellido. Perdón que se me fue ahí la N. Provincia y apellido, pero no tengo acceso a la variable de nombre. Entonces, si yo
yo puedo utilizar esta variable nombre dentro de mi clase. Si yo creo un método, perfectamente, eh, vamos a llamarlo imprimir nombre, ¿ok? Y entonces yo puedo decirle que haga un print de la variable, vamos a, perdón, me falta el self.nombre. Y si yo vengo acá y le digo al sistema que me haga un print de objeto, no es necesario hacer un print acá, nada más mandamos a llamar al objeto persona punto y mandamos a llamar a la función imprimir nombre. Si corremos el programa, vean lo que ocurre. No me ocurre absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el nombre no tiene nada definido. Entonces vamos a colocarle acá algo, volvemos a correr el programa y ahora sí tengo lo que tiene la variable nombre, pero vean que yo en ningún momento puedo acceder directamente a esa variable. La función imprimir nombre sí puede, porque la función imprimir nombre está dentro de la clase y dentro de la clase ella tiene acceso a estas variables privadas. Pero yo fuera de la clase no tengo acceso. Si no es por imprimir nombre, que es un método público al cual sí tengo acceso, si no es por él, yo no puedo acceder a la variable nombre. Ahora, ¿por qué no puedo, por qué lo hice de esta manera? Bueno, la idea de hacerlo de esta manera era que pudiéramos ver lo que es la encapsulación y cómo funciona. Yo puedo definir los métodos get y los métodos set, o podría solamente definir el método get, o podría definir, no mentira, sí, solo el get, para solamente obtener el nombre. Entonces, ¿cómo se hace eso? Eso se hace de la siguiente manera. Vamos a poner acá una etiquetita. Métodos encapsulados. Muy bien. Lo primero que hay que hacer es crear el get de estas variables. ¿Cómo se hace eso? Bueno, mandamos a llamar una etiqueta colocando arroba y esta etiqueta se llama property. Aquí está property y vamos a crear una función. Esta función va a tener el nombre de la variable, pero solo el nombre. Entonces aquí vamos a colocar nombre. Abrimos paréntesis y listo. Esta función no recibe argumentos, pero me va a retornar lo que contiene la variable privada nombre. Y ya con eso tengo el get. Ahora, si yo me voy acá y quito imprimir nombre, pero vean que ahora tengo esta función que se llama nombre. Ahora sí puedo acceder a lo que tiene la variable privada, pero solamente eso. Vamos, bueno, es que no lo puse dentro de un print, disculpen. Ahora sí, metemos esto dentro de un print, corremos el programa y ahora sí tengo acceso a la variable nombre, pero solamente tengo acceso a lo que aquí se definió. Si yo quisiera hacer lo siguiente, que sería cambiar el nombre, entonces yo podría hacer esto. Y si corro el programa, vean lo que ocurre. Tengo un problema. ¿Por qué? Porque no existe un setter. Vean que no hay una propiedad setter en persona para nombre. Entonces me da un error de atributo. No puedo setear esto.
¿Cómo hago para poder setear esto? Bueno, muy sencillo. Abriendo una etiqueta nueva, esta vez vamos a mandar a llamar a nombre, punto, y entonces ahora sí le vamos a colocar el setter. Esta etiqueta me indica que la siguiente función que yo voy a crear va a ser para poder modificar el contenido de la variable privada nombre. Entonces, definimos la función, de igual forma se llama nombre, y esta función sí recibe un argumento, se le va a pasar un parámetro, así que el argumento va a ser nombre. Ahora bien, esta función no me retorna nada, como esta de acá, sino que más bien va a tomar a self.nombre y le vamos a asignar lo que viene en la función, o sea, nombre. Vean cómo ya aquí se puso en negrito. Entonces, self-nombre hace referencia a la variable privada de instancia de la clase. Por eso es muy importante tener en cuenta el self, porque no es lo mismo este nombre a este nombre que estoy recibiendo acá. Entonces, una vez que yo mando a llamar, ahora sí que puedo utilizar esto, entonces cuando yo vuelva a llamar a nombre, ya no me va a traer el que yo había colocado en la instancia, sino que me va a colocar el que ahora sí yo le asigné. Corremos el programa y vemos cómo ahora sí tengo el primer llamado, que es el que tiene el nombre de Brian. Asigno, uso el setter para Ale, y ahora sí tengo aquí Ale. Ok, entonces, ahora ya tengo encapsulado el nombre que tengo privado. Se dice que lo ideal es que se declaren todas las variables en privado, porque es más fácil hacer una variable pública en el caso de que se necesite que privada. ¿Por qué? Porque entonces yo lo único que tendría que hacer para declarar esta variable privada es quitarle los guiones bajos y ya después podría comentar o eliminar este código que está acá. ¿Ok? Sin embargo, pues vamos a dejarlo así porque ya tenemos el get y el set. Entonces no tendría mucho sentido estarlo quitando. Ahora bien, ya tengo mis tres variables. Ahora, yo puedo hacer esto otro. Yo aquí en el método constructor, yo le puedo decir que recibe nombre, recibe apellido y recibe provincia. Entonces, cuando yo corra mi programa, voy a borrar esto de acá y lo que voy a hacer es hacer un print acá de objeto 1.nombre. Vean que incluso, veanlo acá, que cuando estamos mandando a llamar nombre, vean que es diferente, ¿ok? Porque aquí me lo está colocando en morado y acá los demás me los va a colocar en amarillo. Aquí está apellido y vamos a imprimir provincia. Las que están en morado ya sabemos que tienen sus propiedades get y set. Provincia. Entonces, corramos el programa y veamos qué ocurre. ¡Pum! Revienta. ¿Por qué revienta? Porque dice que está esperando tres argumentos posicionales. Nombre, apellido y provincia. Entonces, aquí le vamos a colocar nombre, apellido
y provincia, porque es el método constructor el que los está solicitando. Entonces le ponemos acá Brian Vega Alajuela, por ejemplo. Y entonces cuando yo corro mi programa, entonces tengo aquí que algo está pasando. ¿Qué será lo que está pasando? Bueno, muy sencillo. Lo que sucede es lo siguiente. Yo estoy colocando esto está bien, pero en mi método constructor yo tenía que hacer esto. Primero, quitar esto y decirle que le corresponde lo que viene dentro de la variable nombre. Luego a apellido, lo que viene en apellido, y a provincia, pues lo que viene en provincia. Y cuando corro mi programa, pues ahora sí obtengo los tres valores que les estoy colocando acá. Si acá le coloco Ale, entonces corro el programa y ahora me aparece Ale. Si cambio aquí por Pérez, entonces corro mi programa y me aparece Pérez. Pero si yo quiero una segunda persona, yo lo que tengo que hacer es declarar un segundo objeto y de igual forma inicializarlo con la clase persona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Copiar otra vez la plantillita y ya esto no lo toco, ya esto está ahí. Ahora yo vengo acá y le vuelvo a pasar los valores y entonces aquí le digo Héctor de la Rosa San Juan, no sé. Y entonces podemos hacer exactamente lo mismo, pero con el objeto 2, con persona 2. Corro mi programa y vemos que aquí tenemos, vamos a ponerle aquí un print para separar. Corremos. Ok, entonces aquí tenemos a la persona 1 y aquí tenemos a la persona 2. Y lo que yo haga aquí no tiene por qué afectar el comportamiento de persona 2. Solamente afecto a persona 1. Ahora, aquí hay una situación que les quiero comentar. Vean que acá yo estoy imprimiendo los tres para poder ver qué fue lo que yo pasé aquí por parámetros. Hay una función que le podemos colocar a nuestra clase que es opcional, puede servir, les puede servir de mucho y funciona para no estar haciendo esto tanto. Definimos una función y esta función va a ser esta str que está acá. Esta función str lo único que va a hacer es que me va a retornar, le vamos a colocar aquí un retorno. ¿Un retorno de qué? Bueno, le vamos a colocar un texto y vamos a ponerlo multilínea. Este texto multilínea va a ser nombre y entonces yo quiero mandar a llamar a self.nombre. Luego apellido, dos puntos y entonces mando a llamar a self.apellido. Y provincia, mando a llamar a self.provincia. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora ya yo puedo omitir hacer esto tantas veces, sino que nada más mando a llamar al objeto. Nada más mando a llamar al objeto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando mando a llamar al objeto, me va a mandar a imprimir todo lo que tiene el método constructor que le pasé en el formato que se lo acabo de dar. Vean que ahora aquí está nombre, apellido, provincia, Juan Pérez Alajuela, Héctor de la Rosa, San Juan. Ok, ya más ordenadito. ¿Qué pasa si yo no creara este método string? Si yo no lo sobrescribiera, no lo trajera. Ok, esto es importante también que lo vean. Esto es un método que existe ya en todas las clases. Creo que hay una cosa que no les dije y es que en todos los lenguajes de programación, todas las clases heredan de una clase que se llama Object. Object tiene ya un montón de funciones predefinidas y aquí lo que yo estoy haciendo es una sobreescritura. Si nos colocamos acá, acá nos va a colocar override
estamos sobreescribiendo este método que ya existe, colocándole lo que nosotros ocupamos. Entonces, esto simplemente lo que nos está indicando es que estamos sobreescribiendo un método que ya existe en la clase Object. Muy bien, si yo no tuviera este método, vamos a borrarlo por un momento. ¿Qué pasaría si yo hago esto que tengo acá? Bueno, lo que va a pasar es que lo único que me va a imprimir es la posición en memoria de esta variable, de este objeto que acabamos de crear. Y solamente eso, no me va a imprimir ninguna información. Entonces, el tener este método string, pues puede ayudar en algunos casos que se necesite tener esta información. Poder reconstruir la información que está dentro del método constructor. ¿Obligatorio? No, no es obligatorio. Es según las necesidades. Se los comento para que sepan que está la opción. Ahora, vamos a hacer otra cosita. Bueno, vamos a jugar un poquito más. Dijimos que teníamos variables de clase. Entonces, estas variables de clase yo podría hacer lo siguiente. Vamos a jugar con elementos que ya hemos visto anteriormente. Vamos a hacer una lista de provincias. Ya no escribí nada. Esta lista de provincias va a ser igual y lo vamos a meter dentro de una tupla. Si se acuerdan, las tuplas no son modificables. Las listas se podrían modificar, entonces vamos a hacerlo en una tupla. Entonces, Costa Rica tiene 7 provincias. Vamos a colocar aquí las 7 provincias. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, vamos a colocar San José, Alajuela, Heredia, no, Cartago, Heredia, Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Esas son las 7 provincias. Si se acuerdan, sí, esas son. Ok, tenemos esa lista de provincias. Y ahora ustedes dirán, ¿y para qué es la lista de provincias? Bueno, esta lista de provincias yo la voy a hacer privada. Para empezar. ¿Por qué? Porque yo no quiero acceder, vamos a ponerlo acá, no quiero acceder a esa lista de provincias directamente. Vean que si yo no le coloco el doble guión bajo y yo vengo acá y busco, me aparece la lista de provincias pública. No la quiero pública, la quiero privada. Porque esta lista de provincias solamente va a ser accesible dentro de mi clase. Ahora, vamos a crear una función. Vamos a quitar esta, bueno, dejémosla ahí, no importa. Vamos a crear una función que se llame lista mostrar provincias. Mostrar provincias. Y le ponemos self y listo. Ahora, ¿qué quiero hacer yo? Bueno, quiero hacer un menú para que el usuario pueda elegir la provincia sin necesidad de tener que escribirla. ¿Cómo? Bueno, muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una variable que se llame lista. Esta variable va a ser de tipo string, la voy a inicializar en blanco y voy a utilizar un ciclo for para recorrer la lista. Entonces le voy a poner aquí prof de provincia in self, mando a llamar self punto lista provincias, 2 puntos y bajo. ¿Qué quiero hacer con esto? Bueno, quiero decirle que a lista va a ser más igual y abrimos aquí doble comilla y ponemos aquí una F para darle formato y le vamos a colocar entonces que me sume provincia, abrimos aquí llaves, le ponemos provincia. Quiero hacer una lista numerada, entonces vamos a hacer lo siguiente. Recuérdense que podíamos usar la función enumerate. Enumerate la colocamos acá y entonces abríamos paréntesis y metíamos la lista, pero teníamos que jugar entonces con colocar un índice
para que entonces, mientras se va dando vuelta la lista, a este índice vaya cambiando por la cantidad. Ahora recuerden que las cosas se enumeran desde 0 hasta n. Entonces, aquí yo no quiero provincia, aquí yo quiero índice y lo quiero más 1. ¿Por qué? Porque quiero que la lista empiece en 1, no quiero que empiece en 0. Entonces, índice más 1, punto. Y ahora sí, le voy a poner aquí llaves y le coloco la provincia, pero esto lo voy a terminar con un salto de línea. Quiero que se me haga una lista hacia abajo. Una vez que ya tengo eso, entonces le damos, mm, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Vamos a ver si funciona lo que estamos haciendo. Entonces me vengo para acá y le digo entonces que me muestre las provincias. Le damos un print, y esto de aquí me tiene que retornar, sí, hagámosle un return de la lista que estamos rellenando acá. Le damos mostrar provincias, vamos a quitar esto para que no me... Sí, bueno, eso no tenía que quitarlo, esto sí. Ahora sí, le damos correr y entonces vemos que efectivamente aquí están las provincias de manera enumerada. ¿Ok? Si yo no le hubiese puesto este más 1 acá, como les dije, entonces esto hubiese corrido desde 0 hasta 6 y no me gusta, no me gusta cómo se ve. Quiero desde 0 hasta 7. Corro nuevamente y ahí está la lista. Entonces, si yo quiero hacer que automáticamente esto yo no lo tenga que digitar, entonces yo primero lo voy a quitar de aquí. ¿Para qué lo voy a pedir si no lo voy a digitar? Entonces, aquí lo dejamos así. No le voy a asignar nada. Ya está la provincia ahí. Ya está la variable. Ahora, esto sí lo dejo. Y vamos a hacer entonces lo siguiente. Le vamos a pedir acá al usuario. Le vamos a pedir, le vamos a hacer que elija de la lista una opción. Para eso tendría que colocarle un input. Entonces, vamos a colocarle acá, declaramos, pedimos un input, ok, input, le decimos, elija una opción, elija, elija una provincia, puntos, puntos, elija una provincia, ok, este input quiero que sea un número, va a elegir un número, entonces lo voy a meter dentro de una función int para que entonces el texto que me devuelva lo convierta en un número. Esto se lo voy a asignar a una variable. Esta variable se va a llamar OPC. Luego vamos a hacer un if y le vamos entonces a preguntar si OPC es igual a 1. Si es así, entonces quiero que self, ¿dónde estamos? Self.provincia sea igual a lo que tiene la lista self.lista de provincias en la posición 0, que es la primera provincia. Luego, ¿qué hacemos? Hacemos un elif para el resto. OPC igual 2, y entonces esto mismo, pero la posición 1. Y podemos hacer lo mismo con las demás provincias. Vamos. 1.
2, 3, 4. Creo que ahí. Ok, medimos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, y entre aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, entonces cuando ya lo elija, se lo va a asignar a provincias. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una funcioncita aparte, otra, que se va a llamar pedir datos. Esta función no va a recibir parámetros, pero entonces va a ser lo siguiente. Va a ser lo siguiente. A self punto nombre va a ser igual a un input, y este input le va a decir al usuario ingrese su nombre. Ok, y entonces luego vamos a hacer lo mismo, pero solamente para el apellido. Apellido, ahí está, ingrese su apellido. Luego vamos a mandar a llamar a la función mostrar self.mostrar provincias. Ok, esa va a pedirme los datos, va a guardar las provincias. Y por último, no, ya eso listo. Ahora acá, en vez de llamar a mostrar provincias, vamos a decirle punto pedir datos. Y vamos a quitarle esto de acá porque nosotros le quitamos aquí arriba al constructor los parámetros de entrada. Vamos a quitarle esto acá, perdón. No se lo habíamos quitado, ahora sí. Entonces este queda así y este queda así. Ok. Listo, listo, listo. Listo. Ok. Vamos a probar. Entonces vamos a correr el sistema a ver qué pasa. Ok. Un error. Persona 2. Persona. Ok. Creo que esto no podía, perdón. Creo que esto no podía quedar así. Entonces lo dejamos nada más en blanco. Ahí me disculpan. A veces es bueno que los errores corran sobre la marcha. La verdad. Ok, ahora sí. Ingrese el nombre. Entonces, vamos a colocar mi nombre. Me va a pedir el apellido. Ok, Vega. Ahora, no. Vamos a ver qué pasó. Algo hice mal. Vamos a ver. Ok, retorno. Ah, es que sí. Retorné lista. No, esto no podía ser un retorno. Esto tendría que ser un print. ¿Por qué? Porque si retorno lista, entonces estamos mal. Ok, ahora sí, print lista. Vamos a correr de nuevo. Ajá, Brian. Vega. Ahora sí, imprime la lista. Me dice que seleccione una provincia. Yo selecciono, no sé, la 2 y termina. Ok, ¿por qué termina? Bueno, porque no le puse a hacer más nada. Vamos a decirle ahora print y entonces que me imprima el objeto persona 2 después de haber pedido los datos. Entonces, Brian Pérez, lo voy a poner aquí. Y entonces le voy a poner la opción 2, que es Alajuela. 2. Y entonces, ahora sí, vean que tengo Brian Pérez de Alajuela. Entonces, hemos hecho acá uso de una lista que hicimos de manera privada para utilizar como variable de clase. Le creamos un método para poder hacer la selección de la provincia de manera automática, pudiendo recorrer la lista con un for y ya no dije nada, un método para poder pedir los datos del usuario. Entonces, de manera más dinámica, hemos almacenado esa información. Y todavía, si nos queremos poner más creativos con esto, podríamos agarrar, meter eso dentro de un ciclo y todos estos objetos que vamos creando los podríamos ir guardando en una
lista, para entonces tener diferentes personas en un, en un, en una base de datos, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, de esta manera hemos creado una clase, hemos creado métodos, hemos creado los constructores, hemos creado el encapsulamiento, hemos creado funciones de clase. Yo espero no haber ido tan re rápido con la explicación. Este, y de momento, pues esto sería lo que tenemos que ver con respecto a clases. Más adelante vamos a ver cómo podemos estas clases crearlas en archivos diferentes e importarlos para poder tener un código más limpio, porque hasta el momento todo lo que hemos estado haciendo es de manera estructurada, de una manera muy lineal, porque todo está en el mismo archivo. Nosotros podemos trabajar con diferentes archivos y mandar a llamar de cada uno de esos archivos a como según lo vayamos necesitando. De momento, pues esto sería lo que tenemos que ver con lo que son las clases. Muchísimas gracias por su atención. Espero realmente que esto haya sido de mucha ayuda. Si tienen preguntas, no duden en preguntar, no duden en hacer consultas ahí los comentarios del video. Este, y si conocen de alguien que lo ocupe, pues compartan también el video y ahí estamos para servirle. Muchas gracias.